Hola, ¿qué tal? Este es el episodio uno de un experimento que estamos haciendo. Aquí está mi compañero Alberto Márquez Figueroa y un servidor ¿Qué Sergio tal, profe? Guajardo. ¿Qué tal? Y pues esto es entre historias y mitos. ¿De qué se trata entre historias y mitos? Pues de platicar aquí entre colegas historiadores sobre fenómenos que observamos, cómo la gente se apropia de la historia y a veces se transforma en mito. Pues aquí estamos los historiadores para darle una revisada y ver, bueno, qué es mito, qué es historia, ¿verdad? Qué es lo que es más formal, qué es lo que está documentado, qué es lo que sabemos que pasó, que le dio origen a lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, voltear hacia el pasado para entender el presente. Exactamente, sin tratar de asumir tampoco una postura estrictamente académica, ¿verdad? Ni desmentir, ni denigrar de ninguna manera esas creencias o mitos que pues suelen circular como productos de la cultura pop y popular. Entonces, en este primer episodio o entrega, el mito a tratar, el mito a analizar, es la celebración del Día de Muertos y también la festividad del Halloween. ¿Sí? Entonces, aquí el mito o la historia que queremos tratar es esta, según la cual la celebración del Día de Muertos, pues es una celebración única y típica de la nación mexicana que revela como nuestro carácter único y que es una celebración antiquísima con unos orígenes ancestrales y que esa celebración ha ido en los últimos años perdiendo terreno ante una celebración extranjera que es el Halloween. Entonces es común, yo lo noto especialmente en escuelas públicas en las que se les indica a los niños que hay que rescatar el Día de Muertos y hay que en cambio hacer a un lado el Halloween, porque pues es una costumbre extranjera que no nos representa. Entonces vamos a ver qué tanto hay ahí, cuál es el origen del Día de Muertos, cuál es el origen del Halloween y de dónde vienen pues esas costumbres o prácticas que celebramos precisamente para estos días. A mí me gustaría agregar que dentro de todo esto que se observa, Halloween versus Día de Muertos, etcétera, pues también el papel muy importante que tiene en la cultura mexicana la Iglesia Católica, que dice, bueno, es que el Halloween es del diablo, es de las brujas, eso es pagano, ¿Correcto? y la celebración católica original, pues es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, y entonces también pues se sataniza el Halloween y casi casi lo ponen así como pecado, ¿no? Sí, al Halloween lo mismo que el Día de Muertos. Tanto el Día de Muertos porque también pues se observan en él elementos paganos Correcto. que tienen aparentemente, ahorita vamos a ver qué tan cierto es o no, pues una raíz prehispánica, ¿no? Muy bien. Muy bien, profe. Entonces, vamos a ver, ¿por dónde podemos empezar? Si le parece, yo le propongo que revisemos el punto de vista de una historiadora, una antropóloga, y a partir de ahí, a lo largo de una exposición, vamos sabiendo qué tanto se puede mantener o defender de esa postura. ¿Ok? La postura de la antropóloga Elsa Mavido, que propone en un texto que publica Conaculta en 2006 a propósito del Día de Muertos, los orígenes, el texto se llama La festividad de todos los santos, fieles difuntos y soltar de muertos en México. Ella básicamente dice que lo que nosotros en México celebramos como el Día de Muertos es principalmente una celebración católica cristiana que trajeron los españoles y que en una época muy reciente, en el siglo XX, específicamente en el periodo cardenista, se le hizo un componente o se le quiso ver una raíz indígena. Pero según ella, según su punto de vista, esto no es cierto. El Día de Muertos es algo propiamente católico que trajeron los españoles. Y lo demás había sido una invención del nacionalismo revolucionario de los años 40,
que le integró ahí un componente indígena. Entonces, esta interpretación, ¿qué tanto se podrá mantener? ¿Qué tanto tiene de cierto o qué tanto le podemos cuestionar? Sí. Mira, una cosa también importante mencionar, o sea, ¿qué se hace hoy? Hoy en día, pues vemos que todas las escuelas hacen altares de muertos, El altar de muertos. que ya están hasta como reglamentados, qué elementos deben de contener, casi casi hay como una rúbrica, ¿no? Para evaluar si el altar de muertos está bien hecho o no está bien hecho. Sí. Los niveles, los elementos. Y de repente yo he escuchado, y es lo que me ha puesto a cuestionar, así académicos de escuelas públicas, y como diciendo, es que así es como lo hacían nuestros ancestros. Correcto. Prehispánicos. Y entonces por eso le tienes que poner los 7 niveles al altar, debe de contener el pan, y luego La sal, agua. oye, ¿y el pan? Pues si el pan llegó de Europa, aquí no había trigo, ¿cómo los prehispánicos iban a hacer pan? Entonces, eh, esa, eso, por ejemplo, a mí me despertó una inquietud muy grande, ¿no? Y en el hecho de que, pues también me ha tocado ver en diferentes partes del país, y pues en el norte que yo recuerde, pues nunca había nadie haciendo un altar de muertos en su casa, mucho menos en el panteón. Correcto. Y pues vemos, por ejemplo, en Michoacán el evento enorme que se hace en Janitzio. En Oaxaca tienen su Shanduya. Los yucatecos también tienen una fiesta que se hace, que le llaman el Hanal Pixan. ¿Sí? Hanal Pixan, es que está difícil pronunciarlos. Y todas son muy parecidas. Y todas te dicen, no, es que esto era lo que hacían los mayas en Yucatán, no, es que esto era lo que hacían los zapotecas en Oaxaca, no, es que esto era lo que hacían los pueblos náhuatl, ¿no? Pero a fin de cuentas, eh, pues vemos otras expresiones culturales hoy en día, como las calaveritas de azúcar que dan en la Ciudad de México, o aquí en Zacatecas el famoso paseo de casa en casa, que se parece más al Halloween norteamericano, Sí, sí. pero que cantan una canción completamente autóctona del muerto quiere camotes, ¿no? Aquí ese muerto pide quiere camotes, Sí. sí. Entonces, todo esto se está haciendo hoy en día, y obviamente esto es resultado de la evolución de ciertas tradiciones, pero a mí lo que me preocupa es que luego se piense que es que eso se hacía desde tiempos prehispánicos. Exactamente. Ese es un problema porque hablar de los tiempos prehispánicos es hablar de una diversidad, de una complejidad cultural tremenda. Si bien hay un acuerdo sobre cuál es pues, el área mesoamericana, hay diversos pueblos, o sea, no son lo mismo los mexicas, que son como pues tal vez los aztecas, como la cultura pues tal vez más conocida, que figura en los símbolos nacionales de México, pero ellos eran muy diferentes lingüísticamente, por ejemplo, de la zona de Michoacán, la zona de Tarasca o de los pueblos de occidente del país. Hasta eran enemigos, eran países enemigos, porque a veces pensamos es que en el pasado mesoamericano estaban los mexicanos que eran indígenas y vinieron a conquistarlos los españoles. Pues no, antes de la llegada de los europeos estaba todo el territorio desintegrado en ciudades-estado o en pequeños territorios gobernados por ciertas culturas, ¿no? Unos reinos, unos imperios más unidos, más extensos que otros. Sí. Pero había una complejidad y una diversidad difícil de resumir en lo que podríamos decir, así se celebraban los muertos en el pasado. Es cierto que estos pueblos prehispánicos, como pues todas las culturas del mundo prácticamente, tenían unos ritos o unas celebraciones relacionadas, un culto a la muerte, ¿sí? Y estos cultos pues te han dejado diferentes vestigios. Pero aquí la pregunta es qué tanto esos vestigios podrían conectarse con lo que hacemos actualmente. Por ejemplo, hablando del altar quizá, o de algunos otros elementos o costumbres que actualmente. ¿Qué tanto se parece eso que se hace hoy en día con lo que sería lo típico mesoamericano, prehispánico? Yo estuve investigando a algunos autores que nos narran cómo era la cultura de los pueblos mesoamericanos. Y me enfoqué a la festividad de los muertos
de los mexicas. Y no nada más lo celebraban los mexicas, sino todos los pueblos de los valles centrales, del Valle de México, del Valle de Puebla, y en toda esta región, pues aunque hablaban incluso hasta idiomas con una raíz náhuatl, pero un poquito diferentes, dialectos, etcétera, y aunque compartían pues el culto hacia ciertos dioses en común y a otros diferentes, tenían más o menos una tradición unificada en cuanto a la muerte. El Día de Muertos, para ellos no era un día, eran 20 días. Un mes de su calendario. Un mes de su calendario, efectivamente. Tenían un calendario con 18 meses de 20 días, ¿no? Correcto. Entonces, era todo un mes dedicado a los muertos. Ellos pensaban que en ese momento los muertos podían regresar, ¿sí? Y eso coincide con lo que se sigue manejando en la tradición de hoy en día. Sin embargo, no se construían altares. La celebración principal consistía en buscar un tronco del árbol más alto que pudieran encontrar, un tronco lo más recto y alto que pudieran encontrar, y lo llevaban a un espacio público. Y en ese espacio público cavaban un hoyo, clavaban el poste, como lo hacen los voladores de Papantla, probablemente algunos tienen... La idea de un árbol cósmico, un eje, podrá ser por ahí ese signo. Sí, era más bien como un árbol que daba frutos, ¿sí? Y entonces se hacía una estatuilla de las deidades que ellos relacionaban con la muerte. Principalmente hablaban de Mictlantecutli, que era el dios masculino de la muerte, el señor de la muerte, sí, y Mictecantecutli, no, perdón, Mictecancíhuatl, la dama de la muerte. Entonces, sí, era como el hombre de la muerte y la mujer de la muerte, ¿no? Hacían figuras de ellos. O podían hacerlas de Huitzilopochtli o de Tezcatlipoca. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Deidades de ¿sí? Los mexicas. Ajá. Y era un dios de la guerra, y Tezcatlipoca, pues el dios del inframundo, como de los infiernos, ¿sí? Entonces, se hacía una figurilla de masa parecida a lo que hoy en día se llaman los condoches, o sea, es masa de maíz. Sí. No suavecita como la de los tamales. O de las tortillas. Ajá, sino una que se endurecía y con el fin, así como de darle fuerza y darle estructura, ¿no? a esa figurilla. Por lo que tengo entendido, eran unas figurillas probablemente de medio metro, 70 centímetros. Y la ponían en lo alto del poste. Y luego convocaban a toda la comunidad, tocaban música, bailaban, y el tronco se encebaba. Ajá. Y entonces se retaba a los hombres jóvenes a que trataran de llegar a lo alto. Y entonces muchos lo intentaban y no podían, hasta que alguno tenía éxito. Y cuando llegaba a la cúspide del poste, empujaba la estatuilla para que cayera al suelo, se rompiera, y todos se acercaban a agarrar pedazos y se lo comían. Esto me recuerda un poco a las piñatas. Parece sí, o sea, se rompió la piñata, salieron los dulces, vamos a agarrar, ¿no? Correcto. Esa era la fiesta principal, y después de eso comían tamales, pero tenían que ser tamales de carne. ¿Qué carne era esa? Guajolote, pavo, y de cachorro de xoloescuincle. Ok. Sí, de esas dos carnes era lo que se hacía. Y eso se hacía un día para empezar las fiestas. Y luego, durante toda esa temporada de 20 días, afuera de la casa, así cerca de la puerta de cada casa, se adornaba con flores, se ponían, pues, yo donde estuve leyendo decía que velas, pero no son las velas que conocemos nosotros hoy en día. Eran pequeñas luces, luminarias, exactamente. Tal vez quemar algún copal o algún... De hecho ponían copal, tenían copal, y tenían pues así como pequeñas antorchas, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué? Para que el color de las flores y las luces del fuego guiaran a las almas de sus ancestros para que regresaran al hogar. Y afuera de la casa
se dejaban unas ofrendas de frutas y otro tipo de cultivos, frijol, maíz, calabaza, etcétera. Porque precisamente la fecha de este mes coincide con que es cuando se termina de cosechar el maíz, el frijol y la calabaza. Entonces era un momento de relativa abundancia. Acababan de cosechar, entonces ponían las ofrendas. Y agua, y incluso a veces hablaban de dejar un perro, un solo escuincle, porque en la cosmogonía, y en eso no nos vamos a meter en este episodio, pero en la cosmogonía mesoamericana se habla de que un alma al morir emprende un camino y va a un cierto lugar, ¿sí? Hay diferentes lugares y van con diferentes dioses, ¿sí? Entonces está Mictlán, la gran mayoría de la gente que moría por causas naturales iba a Mictlán, y ahí se iban a topar a Mictlantecutli y a Mitecantitzíhuatl. Pero si murieron en la guerra, se iban con Huitzilopochtli. O si eran mujeres que murieron en el primer parto. Así es, mujeres que morían, mujeres que morían durante el parto, fuera el parto que fuera, primero. Se les consideraba igual que como guerreras que habían dejado la vida, ¿no? Ajá. Entonces se iban con Huitzilopochtli. Y si morían ahogados o por un rayo durante una tormenta, se iban con Tlaloc. Había diferentes lugares a los que iban a dar los muertos. Así es, y esa era una especie como de purgatorio, y es importante mencionarlo porque, repito, vamos a hablar de la tradición europea y de lo que decía la Iglesia Católica, y esa era una especie de purgatorio donde se iban las almas un tiempo y de ahí emprendían el viaje final a Tlalocan. Tlalocan es el cielo en la concepción mesoamericana. Y entonces la comida, el agua, las antorchas, incluso el perro, les iban a servir para poder hacer ese camino a las almas. Y por eso se los dejaban ahí. También se habla de que la gente pobre aprovechaba las horas de la noche, la oscuridad de la noche, porque esa comida que se dejaba ahí de ofrendas, pues obvio que no iba a venir realmente un alma a agarrarla y llevársela, ¿no? Entonces la comida iba a amanecer ahí al otro día y después de varios días se va a echar a perder. Entonces, la gente pobre iba de casa en casa y tomaba cosas para satisfacer sus necesidades. Y entonces era así como un entendido, ¿no? Un secreto a voces, así como que. La idea del festejo, pues es brindar, es ofrecer a la comunidad. Entonces la comunidad tenía la posibilidad de tomar esas ofrendas que realmente los muertos no iban a tomar, ¿no? Eso era lo que hacían los mexicas. Ahora, aquí una pregunta importante, profe. Sí. Esa festividad de 20 días, no era uno ni dos, eran 20 días de festividad, ¿correspondería con nuestra actual temporada o en qué mes se realizaba? Justamente ese punto lo quería tocar. Eran los primeros días del mes de agosto. O sea, no correspondía con los finales de octubre, primeros de noviembre. Así es. Agosto era la fiesta de los muertos y los muertos mayores, porque además había otra festividad de otros 20 días para muertos niños. Para muertos niños o muertos menores, la muerte chiquita. Ajá. O sea, tenían 40 días, entre una u otra, tenían 40 días destinados a festejar la muerte. Así es. Ahora, para ellos era festejo totalmente. ¿Sí? Baile, música, comida. ¿Sí? Porque luego vamos a hablar de otras culturas. Sí. Que también son nuestras raíces. Pero, como eso bien. En el mundo mexica. Sí, como bien mencionabas tú, Mesoamérica tenía una diversidad. Entonces, en el Pacífico, Oaxaca, Guerrero, la costa de Michoacán, estaban los pueblos zapotecos, mixtecas, había otras culturas que se refieren como las culturas de Occidente. A veces, entre esos pueblos, la celebración del Día de Muertos era en esos mismos días. Hasta agosto. Sí, agosto, principios de agosto. Pero no ponían el poste, no ponían ofrendas afuera de la casa, era una cosa distinta. En esas comunidades, cuando alguien fallecía, hacían unos jarros enormes, como de 1.5 metros, ¿sí? Y en esos jarros cumplían la función que hoy en día entendemos por un ataúd.
En esos jarros se metía el cuerpo del difunto en posición fetal. Y luego se hacía un pozo atrás de la casa de donde había habitado el muerto y donde vivía toda su familia, y ahí se le enterraba. Y entonces, esa era su tumba, ahí en la casa. Porque ahora se habla de ir al panteón, ¿no? El Antes panteón estaba ahí. no existía panteón, cada familia enterraba a sus muertos en su terreno, ahí en su mismo lugar de residencia. Y entonces, cuando se llegaban a estas festividades del Día de Muertos, escarbaban, sacaban el jarro y sacaban al muerto, que a veces estaba todavía así medio momificado, medio en estado de descomposición, a veces ya nada más sacaban el esqueleto, y entonces se ponían las flores de cempasúchil, se llenaba de flores de cempasúchil porque sacar a un muerto de la tumba implica malos olores, Debe de ser. y entonces las flores ayudaban, ¿no? Y entonces se hacía una comida. Vamos a sacar al abuelo que falleció hace 2 años, ¿no? Para recordarlo. Y vamos a recordar que le gustaba comer esto y esto. Entonces se hacía la comida que a él le gustaba. Y eso lo vamos a encontrar reflejado en el altar de muertos. Ok. ¿Sí? En la costumbre actual del Día de Muertos se dicta que pues, se deben de incluir alimentos, bebidas o objetos que fueran del gusto personal del muerto. Exactamente. Entonces a lo mejor la tradición que vemos con los grupos purépechas de Michoacán, ahí en Janitzio, que es tan famoso ya esa celebración a nivel mundial, y que ya es patrimonio De hecho, cultural. la celebración indígena de Día de Muertos pues, fue nombrada o reconocida como patrimonio cultural intangible Sí. de la humanidad. Pero los purépechas de hoy en día no hacen lo que hacían los purépechas del siglo XIV, del siglo XII o más atrás. Porque pues ellos ponen el altar, ponen las flores, van al panteón, pero no sacan al muerto a comer. Y acá sabemos, no. se reunía la familia y, y se reunían en presencia del esqueleto. ¿Sí? Correcto. Entonces, vemos que hay algunos elementos en el pasado prehispánico mesoamericano que pudieran tener semejanza o podríamos establecer alguna relación con lo que nosotros actualmente conocemos como el Día de Muertos. Pero definitivamente hay otros elementos nada que ver. Específicamente hablando de las fechas, no corresponden con la fecha de los primeros días de noviembre en el calendario cristiano. Y pues también en costumbres un tanto macabras como el de exhibir o sacar el cadáver de la tumba, ¿cierto? Bueno, y eso en buena parte, ¿a qué se va a deber? Pues al proceso de colonización, tendríamos que hablar ya de la llegada de otra raíz cultural, que es el catolicismo, el cristianismo que viene con los españoles. Sí. La autora, Arvida, a la que me refiero, ella aporta pruebas de que en Europa la festividad de los santos difuntos y de todos los santos incluía elementos que sí corresponden con la tradición actual, como son específicamente el pan o los dulces, que incluso tenían las formas de esqueletos o de partes del cuerpo que se referían a las reliquias de los santos, una costumbre católica cristiana, la de tener reliquias, pedazos de los cuerpos de estos mártires o personas santas. Y que estos dulces que actualmente se asocian al pedir muerto o a la ofrenda o simplemente el hecho de comerlos para ese día, son más un rasgo que viene de Europa y que pervive hasta nuestros días, que una cuestión prehispánica. Entonces, este punto, esta interpretación diría que si bien los pueblos indígenas tuvieron su culto muy amplio, muy complejo, muy variado y pintoresco respecto a la muerte, en realidad nuestro culto proviene más de la vertiente o de la raíz europea. Así es. ¿Qué podría decirse sobre eso, bro? Yo me gusta así conocer sobre la cultura romana. Yo nunca me cansaré de insistir que los hispanoamericanos, los hispanos en general, las culturas latinas de hoy en día, italianos, franceses, españoles y todos los de Latinoamérica, somos los descendientes de los romanos, somos los romanos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los elementos principales de la cultura, que son
el lenguaje La lengua, y sí, las creencias, sí. pues nos vienen de Roma. Claro, con toda una mezcla y un rico mestizaje que tenemos los mexicanos, pero tenemos, así como tenemos esa raíz con los mexicas o con los mayas, también tenemos una raíz que viene desde los romanos. Y entonces sería muy interesante hablar que los romanos tenían Día de Muertos. Y de nuevo, no era un día, Tener una festividad larga también, era una semana. una Era semanita. una Ok. semana. Del 13 al 21 22 de febrero. ¿Sí? Totalmente en otra época del Sí, año. no coincide con las épocas de las que estamos hablando de las festividades mexicanas, pero ellos hacían la parentalia, y ahí viene, ¿no? Parentalia, de los parientes, ¿sí? Porque si bien conocemos que los romanos tenían una religión de cierta manera clonada de los griegos, Sí. que su Júpiter era Zeus y que Venus era Afrodita, y bueno, pero la religión original de los romanos era una religión basada en que sus propios muertos eran sus dioses. Entonces, cada familia tenía dioses diferentes. Claro. Porque en mi familia, mis dioses van a ser mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis abuelos, y en tu familia los tuyos. ¿Sí? Entonces, cada familia tenía un panteón. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra panteón, pues pensamos en ese terreno cercado que tiene una serie de tumbas y Cruces, así. espantos. Pero los romanos eso le decían necrópolis. ¿Sí? El panteón estaba dentro de la casa. En la sala de cada casa romana había un panteón. Y viene, la palabra panteón, irónicamente no viene del latín, viene del griego. Panteos, todos los dioses. Entonces, los romanos tenían un nicho en la pared de la sala de la casa donde tenían a todos sus dioses. Probablemente si alguien ha visto la película de Gladiador. Precisamente me estaba acordando en ese momento cuando entierra Máximo Meridio. No los entierra, los pone y les está ofrendando también luz Sí. o algo. Él pierde a su esposa y a su hijo. Entonces él consigue unas pequeñas estatuitas de una mujer y de un niño que traen un morralito con él, amarrado al cinto, para todas partes, porque esos son sus dioses. De hecho, la tradición de los santos, a como la experimenta la Iglesia Católica, viene de ahí, viene de ese panteón romano. Y entonces de pronto, cuando el romano abandona su religión original para hacerse cristiano, pues toma el evangelio que viene de Medio Oriente, pero se queda con algunas de sus tradiciones. Claro, Y claro. entonces poner al San Juditas o tener la figura de la Virgencita, Sí. viene de esas figurillas de los ancestros que tenían los romanos en un nicho con unas repisas que tenían en la sala de la casa los romanos, y ese era el panteón. Es algo muy de bulto, muy de imagen. Así Totalmente es. diferente a la iglesia griega, que son iconoclastas y ellos no querían nada que ver con una figurita, ¿no? O algo Así es. así. Entonces, el catolicismo es un sincretismo entre el cristianismo que llevan los apóstoles a Roma Y y... pues el paganismo romano. Exacto. No, en Valde es Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y se dice en el credo, Sí, en claro. la misa católica, ¿no? No estamos No, inventándole o oficialmente, nada. algunos me han dicho es que son tres religiones, la Iglesia Apostólica y Romana, Católica, Apostólica y Romana. No, oficialmente, si eres católico, eres romano. Así es. Entonces, eh, en esta celebración de los muertos se celebraba la parentalia, o sea, todos los parientes muertos que eran sus dioses. Ajá. Y entonces, ¿cómo lo celebraban? Con ofrendas de guirnaldas de flores. ¿Sí? Iban a la necrópolis. ¿Qué era la necrópolis? Lo que nosotros entendemos por panteón o cementerio. Cementerio, En sí. las afueras de la Ellos. ciudad, un terreno cercado donde había las tumbas y ahí estaban sepultados los restos de los muertos, ¿no? Y entonces en esa necrópolis llevaban ofrendas florales, y se hacía todo un ritual, una especie así como de misa, para entenderlo en términos que hacía el padre de cada familia, Ujú. oraciones, etcétera, que tenían el fin de fortalecer los lazos de protección entre los vivos y los muertos.
¿sí? Y es más o menos ese concepto del santo en la Iglesia Católica. Encomiéndate a San no sé quién Ok, para que te proteja, para que te ayude, para que te ilumine, ok. ¿sí? Ellos se encomendaban a su tatarabuelo, a su bisabuelo, etcétera, ¿sí? Y entonces con esto refrendaban los lazos. Pero luego venía la feralia. La noche del 21 de febrero pensaban que las barreras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos Ujú. se adelgazaban y entonces las almas de los muertos podían andar entre los vivos Ok, por una noche. por una noche y eso suena muy Halloween. Sí, totalmente. ¿Sí? O Día de Muertos, también la idea de que por un día vienen y están ahí. Así es. Y entonces el pater familias hacía un exorcismo Sí, en el sentido de purificar y ahuyentar a las almas malas y que solamente se queden las almas buenas de los parientes. correcto. Y al otro día, que era el 22 de febrero, se hacía la Eucaristía. Hoy hablamos de Eucaristía, en la Iglesia Católica hablan de la Eucaristía, que es el momento en que se comparte el pan, que es el cuerpo de Cristo. Sí, la comunión. Sí, la comunión. Entonces te comes el pan. Ellos hacían la Eucaristía, que era comer. ¿Sí? No comían el cuerpo de Cristo ni nada, pero hacían comida especial Ujú. y hacían una comida en la que se suponía que durante la comida los estaban acompañando allá a la mesa los espíritus de sus difuntos. ¿Sí? Cuando empiezas a ver esto y oyes lo que pensaban acá los mesoamericanos, pues hay coincidencias. Sí, sí, es que ¿Sí? volvemos a la idea de que, o sea, todo pueblo, toda cultura que conozcamos ha tenido un culto, una relación, una creencia relacionada a la muerte. ¿Sí? Y ellos, los romanos, también tenían a Mania Tácita, la diosa de la muerte o la señora de la muerte. ¿Sí? También hay deidades, pues, Así femeninas y es. masculinas relacionadas con Ella la era una muerte. anciana que aparecía siempre rodeada de 7 ninfas, 7 diosas jóvenes ahí. Este, y pues a ella se le relacionaba con el Hades, ¿sí? Que el Hades es pues como el ¿Qué es el inframundo, inframundo? sí. Más que infierno, porque Ajá, infierno ya implica un castigo, sí. que te portaste No, mal. acá no es castigo, simplemente es otra dimensión, otro mundo, otro plano, donde están las almas de los difuntos, pero que está traslapado con nuestro mundo. O sea, según los romanos, aquí estamos en el mundo de los vivos, pero aquí mismo está el Hades, y aquí andan las almas, pero hay una barrera que no nos permite comunicarnos con ellos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Entonces, una manera de decir, oye, hazle honra a tus ancestros están viendo todo el tiempo. Entonces, si tú haces algo deshonesto, algo incorrecto, o sea, estás en presencia de tu abuelita, estás en presencia de tu bisabuelo, ¿te portarías así si supieras que está aquí parado atrás de ti? Ah, caray, o sea, Eso se adelanta mucho a la idea de una providencia que lo ve todo. así es. Entonces, bueno, por ese lado tenemos los romanos, ¿no? Y por otro lado, tenemos la tradición celta. Los Los españoles, celtas. antes de que en el principio, así, los pueblos originarios de España, pues hubo una migración allá por el año 1100 antes de Cristo y se pobló el norte de España, se pobló de celtas. Ok. Y entonces el norte de España va a ser celta puro y el centro de España va a ser celto-ibero. Los iberos eran ahora sí que los indígenas originarios de la península ibérica. Entonces la cultura celta va a estar en España, va a estar en la costa atlántica francesa, va a estar en las islas británicas, Entonces, principalmente el norte, occidente de Europa. sí. Y entonces, pues esas también, queramos o no, al ser el mexicano la mezcla de lo indígena y lo español, pues lo español tiene una mezcla de romano y celta, ¿sí? ¿Y cuál es la tradición celta? Porque esto también nos va a llevar a otro detalle. Los celtas hablaban del Samhain, ¿sí? O también le decían Samhain, y eso sucedía el 31 de octubre y 1 de noviembre. Ok, entonces es una fecha que considera con el Halloween. Exactamente. Y entonces, y hay que entender una cosa, para nosotros la noche del 31 de octubre es un día y el día del 1 de noviembre es otro. Sin embargo, para los celtas, igual que como en algunas otras culturas, entre ellas los judíos,
el día no acaba a la medianoche, el día se acaba cuando se oculta el sol y se pone oscuro el cielo. Entonces, lo que para nosotros es la noche del 31 de octubre, ellos dicen, no, el día 31 ya se acabó cuando se metió el sol. Ya es un nuevo día. Entonces ya es la noche del 1 de noviembre, ¿sí? Y entonces ellos celebraban, pues también, igual que los indígenas mesoamericanos, celebraban el fin del ciclo de la cosecha, nada más que como ellos están en otra latitud, en otro continente, sus periodos son distintos. Ajá, así es. Entonces, mientras aquí terminaban de cosechar en agosto, allá terminaban de cosechar hasta Finales de octubre. finales de octubre. Y entonces, también era el fin del periodo de la transhumancia. Esto está relacionado a la ganadería, algo que no pasaba en Mesoamérica porque no había ganado. Pero principalmente vacas, ovejas, cabras, se llevaban a pastar y en los valles, en el verano, se secaba el pasto, entonces subían a las partes altas, a las montañas, para que el ganado siguiera pastando. Pero luego, como ya se iba a acercar el invierno, en las montañas empezaba a soplar viento muy frío, etcétera, empezaba a llover en los valles, brotaba pasto de nuevo, entonces bajaban de la montaña, regresaban, y regresaban con el ganado bien gordito. Era el momento de sacrificar al ganado. O sea, no nada más era la cosecha agrícola. Entonces también es una época de abundancia. Hay carne, hay frutas, hay verduras, y aparte están a punto de llegar al invierno, porque estos tiempos son cuando las noches se vuelven más largas en Europa. Es cuando es el punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, ¿sí? Y entonces dicen, ya vamos más para el invierno que para el verano, ya se están sintiendo los cambios del clima. Y en una Europa atlántica eso implica enciérrate, porque vienen meses de nevadas, de heladas, donde te puedes morir de hipotermia. Entonces ellos hacían esta celebración del Samhain para pedirle a los espíritus de los muertos que los protegieran, para que sobrevivieran el invierno que estaba por empezar, a ellos y a sus ganados, que todos pudieran resultar con vida. Esa era la celebración. ¿Cómo lo hacían? Pues también pensaban que en esa noche la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía, las almas regresaban, pero ellos tenían una idea muy curiosa. Ellos decían, oye, si alguien se murió y no estabas en paz con él, lo ofendiste, traías un pleito y no tuviste tiempo de disculparte antes de que muriera, cuando regrese Va a querer venganza. va a querer venganza. Sí. Entonces ellos se ponían máscaras para que el espíritu de alguien que les trajera coraje no les fuera a hacer algo. No los reconocieron. Exactamente. Entonces por eso las máscaras. Por eso el elemento de la máscara o del disfraz era importante para que no te reconocieran a los que les podías deber algo. Sí. Y aparte del más allá. Y aparte no sabías. O sea, porque a lo mejor con alguien te moriste bien peleado y sabías que te podía venir a buscar. Pero no sabías si a lo mejor habías ofendido a alguien y nunca te lo dijo y se murió y ahora va a venir su alma a buscar. Entonces ponte la máscara para que no te reconozcan. Y afuera de las casas hacían fogatas, ¿sí? Y ponían ofrendas de comida para que los espíritus que sí eran de su familia vinieran por ellos y que a cambio de eso los protegieran todo el invierno. Esa era la tradición celta. Otra tradición. Sí. Y finalmente, pues viene la cristianización de Roma. Correcto. Porque, bueno, también habrá que decir que hablar de los pueblos romanos o hablar de los pueblos celtas, pues es más o menos situarnos en los primeros siglos de nuestra era. O sea, ahí digamos del año 0 al 500, estos pueblos gozan pues de autonomía. Los celtas antes. Los celtas te los puedo ubicar contemporáneos de los olmecas y, o sea, lo que sería el preclásico mesoamericano y el clásico mesoamericano. Los celtas. Los celtas. Y los romanos son más recientes. Clásico. Los romanos son de finales del clásico, pero va a llegar el momento en que pues van a chocar. Julio César va a conquistar a los galos en Francia. Y sí, los celtas y los romanos conforman una unidad. Ajá. Y que luego sobre esas unidades se va a sobreponer el cristianismo. Exactamente, porque los romanos practicaban lo que ellos creían, pero los pueblos que dominaban, los dominaban económicamente, políticamente,
pero culturalmente les respetaban sus culturas. Su religión, sus Sí. dioses. Entonces, los celta sobrevivió a pesar de la dominación romana. Pero cuando Roma se hace cristiana, el Entonces, cristianismo sí. dice, este es el único camino al cielo. No hay otra posibilidad. No hay otra. Y entonces empieza la evangelización en las más de las veces forzada. A veces decimos, oye, con la conquista forzaron a los indígenas a abandonar su cultura, su religión, todo. Bueno, los romanos obligaron a todos los europeos a dejar su cultura, sus creencias y todo. Lo mismo que les pasó a los mexicas en el siglo XVI, les pasó a los celtas y les pasó a los pueblos germánicos y a los pueblos sí, eslavos. principalmente. Más o menos entre el siglo V y el siglo X. Correcto. Que lo que se le llama la Alta Edad Media, ¿sí? Ujú. Entonces, en esa Alta Edad Media, lo que nos vamos a topar es que, para empezar, se va a satanizar la cultura celta, ¿sí? La Claro. iglesia va a decir, no, eso es pagano, y Sí. como no es de Dios, es del diablo. Entonces, el Samhain es diabólico. Y todos los cultos, los dioses, las tradiciones, Así es. incluso artefactos, objetos que estuvieran relacionados a, todo eso se prescribe. Así es. Y realmente, si uno le escarba los evangelios, no te vas a encontrar un momento en que Cristo diga, vamos a celebrar a los muertos. No hay. No hay, no, como tal, no. ¿Quién definió eso? Eso lo va a definir. Van a pasar dos cosas muy importantes en la Alta Edad Media. El Papa Bonifacio VI, en el año 609, dedica el Panteón de Roma. El Panteón de Roma era un edificio que estaba en Roma desde el siglo II. Es más viejo que el Coliseo. Y era un templo que se usaba para rituales de la religión romana. Ese panteón dice, no, ya no es iglesia romana, ahora es iglesia católica, y va a estar dedicada a la Virgen María y a todos los mártires cristianos. ¿A qué se refería con esto? A todos los que fueron cristianos en Roma antes de que el emperador romano se convirtiera, y entonces eran perseguidos, como en tiempos de Nerón, que era bien sabido que los capturaban y los echaban a los leones en el Coliseo. Entonces decían, todos los que murieron por la iglesia católica, son unos santos. Ajá. Son ejemplos. Porque son un ejemplo a seguir. Entonces, de ahí sale esa idea de todos los santos. Y había montones, cientos de personas habían sido perseguidas, Sí. martirizadas por su fe. Y la Iglesia Católica le hace reconocimiento mediante la canonización a ciertas personas. No hace mucho al Papa Juan Pablo II lo convirtieron en San Juan Pablo II. ¿sí? Sí. Entonces, pero cuando el Papa Bonifacio dice, todos los mártires cristianos sabían los nombres de algunos, dice, pero hay montones de los que ya no nos acordamos de su nombre ni de qué hicieron exactamente, pero sabemos que hubo montones que murieron y que son santos, y por eso habla del día. Unknown soldier, algo así, como el soldado Sí, haz de cuenta, como excelente forma de plantearlo. Así es. Y entonces esos son todos los santos. ¿Sí? Ahora, cosa interesante. En la década de los 730, no 1700, no, 730, siglo VIII, el Papa, te digo, por aquí lo había anotado porque sí no me lo aprendí de memoria, pues el Papa que estaba en aquel entonces va a decir que en base a esta iglesia de todos los santos hay que celebrar el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos. ¿Sí? Y aquí viene una cosa bien interesante para los que dicen, es que Halloween es algo contrario a la iglesia. Bueno, en inglés antiguo, en inglés medieval, Hallows Eve, Hallows son los santificados, ¿sí? Los santos. Entonces ellos decían All Hallows Eve, ¿sí? La víspera o la noche de todos los santos. ¿Cuándo era la noche que era la víspera de todos los santos? El 31 de octubre. Entonces Halloween quiere decir la fiesta de todos los santos, que es católico. ¿Sí? Ahora, obviamente, ellos no se estaban refiriendo a un Halloween de brujitas y Frankenstein y disfrázate para pedir dulces.
Pero poco a poco se fue pasando eso. ¿Por qué? Porque se dio un sincretismo entre lo que hacían los celtas Y el dogma cristiano, sí, por decirlo. porque aparte, mira, muchas fiestas católicas que se crearon en esa época de la Alta Edad Media, las acomodaron en festividades paganas de los pueblos germánicos y celtas. Que tenían un calendario basado sobre todo en eventos agrícolas. Sí, pero aparte la iglesia no lo hizo por lo agrícola, la iglesia lo hizo porque como estaban forzando la evangelización, entonces le decían, vente el domingo a misa, si no, te va mal. Entonces ahí va el celta que no quería dejar su costumbre, iba a misa el domingo. Pero en la noche del Jalusí iba a prender la fogata, ponerse la máscara. Entonces decían, vamos a poner una misa ese día. Y entonces lo vamos a tener aquí en la iglesia en misa y no va a poder hacer su ritual pagano. Por eso muchas fechas de la iglesia católica medieval corresponden a las fechas germánicas y celtas. ¿Sí? Fue como esa parte de despojarlos de su cultura, pero a la vez eso provocó un sincretismo. O sea, al sincretismo que nosotros conocemos o que ubicamos aquí en el territorio nacional, que tiene que ver con los pueblos prehispánicos, ya le precede de por sí un sincretismo que se da en Europa siglos antes. O Exactamente. sea, viene diciendo una mezcolanza con raíces de todos lados y que hay coincidencias interesantes en todo, o sea, hablando del Día de Muertos y de muchas otras fiestas, hay coincidencias interesantes si escarbamos en una latitud o en otra. Mira, Entonces, sí, para que veas un detalle que persiste hasta el día de hoy, los celtas en el Samhain, como acababan de levantar la cosecha o acababan de sacrificar a su ganado, el ganadero tenía pura carne, pero también quería frutas y verduras. Y el campesino tenía frutas y verduras, pero también quería carne. Entonces, la gente andaba disfrazada porque traía la máscara y no querían que los reconocieran los muertos, pero también no quería, en el Halloween moderno los americanos dicen treat or trick, o sea, o hacemos un trato o te hago una travesura, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de encerrarse todos en sus casas, querían intercambiar comida. La carne había que salarla o ahumarla para que durara meses del invierno. Las frutas había que cristalizarlas con azúcar o las verduras había que ponerlas en conserva, en salmuera, en vinagre, ¿sí? Antes de que empezara el invierno para sobrevivir el invierno. Pero tenías que tener una variedad de alimentos. Entonces, ellos iban de puerta en puerta, de casa en casa, eran granjas. Entonces le caminabas un ratito y llegabas a la granja del vecino. Y era decir, vamos a hacer un trato. Te ofrezco parte de mi carne, tú dame de tus manzanas. Y luego vas con otro, te ofrezco parte de la carne de mi ganado, tú dame de tu trigo. O tú dame de tus claro, nueces. hay una época de abundancia, de Ajá. intercambio, Sí. para prepararse a la época más rigurosa del año. Y esto lo pasamos como sincretismo a la Edad Media. Cuando ya se hace la fiesta de todos los santos, o el Hallows Eve, o Halloween, la gente en España, en Francia, en Inglaterra, Alemania, Italia, etcétera, salía de casa en casa, los pobres, a pedir panecillos que se hacían especialmente para esa fiesta. Porque nos falta mencionar la otra festividad que es el 2 de noviembre. El 2 de noviembre la Iglesia Católica dice que es el día de los fieles difuntos. ¿Qué diferencia hay entre todos los santos que ya están muertos y los fieles difuntos que ya están muertos? La Iglesia Católica en la Edad Media introduce el concepto de purgatorio. Correcto. El alma de la persona que, como todo ser humano, cometió errores, fue pecador, tiene que purificar sus pecados antes de poder ir al cielo. Y eso es como una etapa, un lugar a donde se van las almas, al purgatorio, y luego de ahí ya se pueden ir al cielo. Un lugar de tránsito. Entonces, todos los santos, como ya son santos, están en el cielo. Están en el cielo, ya superaron el purgatorio, y esa es una fiesta. ¿Sí? Porque muchos dicen, es que muchas almas ya cumplieron en el purgatorio lo que tenían que cumplir, ya se fueron al cielo, estamos alegres, es una fiesta. Pero el 2 de noviembre es celebrar, o no celebrar, más bien conmemorar recordar a todos los que ya se murieron
pero que siguen en el purgatorio y hay que rezar mucho por sus almas para que se santifiquen y se vayan al cielo. Y entonces a la próxima a lo mejor ya los esté celebrando el día primero y no el día 2. Correcto, entonces viene el tema de las indulgencias. Sí, pero entonces la gente iba de puerta en puerta y les daban panecitos, galletitas, a veces cerveza, a veces hasta dinero, pero lo típico era panecitos. En España en algunas partes daban buñuelos, daban condoches, ¿sí? Y en otras partes de Europa daban otros tipos de pan, pero en todos lados se daba pan a los pobres. ¿Para qué? Porque había un compromiso. ¿Cuál era el trato? Yo te doy pan hoy 31 de octubre en la noche para que mañana y pasado tú vayas a misa y reces porque las almas de mis difuntos salgan del purgatorio y se vayan al cielo. Para eso iban de puerta en puerta a pedir dulces. Sí, pedir una comida, un alimento, ¿no? Que es como algo esencial. Así Algo esencial. Y ahí destacan muchos dulces que son luego típicos justamente de estas fechas. O preparaciones, ¿no? Como pues sobre todo lo que tiene que ver con el pan, pero con la fruta, ¿no? Que recuerdan sin duda la actualidad, que es comparte, ofrece algo de comer para aquellos que están pues en esta celebración que se hace al final de cuentas, 1 de noviembre y 2 de noviembre, ¿sí? Se fusiona en una sola celebración. Y fusionarse en una celebración es lo que para algunos antropólogos en México dicen, ahí es justamente el momento en que da el sincretismo. Porque el hecho de celebrar 1 de noviembre a todos los santos y 2 de noviembre en los muertos, recuerda esa costumbre prehispánica de tener una fiesta para los muertos pequeños, los que nacieron y no inmediatamente murieron, y para los muertos mayores. Entonces, según esto, ahí fue en ese momento de tener una doble festejo por la muerte, en donde en México se logra ese sincretismo. Entre recordar a los antiguos cultos a la muerte, para los muertos pequeños, ¿no? Y para los muertos grandes. Bueno, lo cierto es que tenemos ya registros más recientes, ya en el siglo XIX, o antes, desde el siglo XVIII, en México, la fiesta ya de los fieles difuntos, de todos los santos y los fieles difuntos, y hay registros históricos de que se realiza, que se celebra. En la Ciudad de México y aquí en la ciudad también de Zacatecas, en el siglo XIX, son días pues, de fiesta. Se ofrecen algunos, hay música, hay venta precisamente de comida, de dulces, ahí está parte de intercambio y muchas otras costumbres como la de pedir. Aquí en el caso de Zacatecas hay un libro en particular de un investigador, Martínez de Chipía, que rescata diferentes formas en las que en municipios de aquí del estado se hace una mini peregrinación por niños, sobre todo jóvenes que iban pidiendo pues frutas y verduras, ¿no? Antes que dulces, calabazas o elotes o pan, con algunos cantos que no son el actual, el del muerto quiere camote, pero que sí recuerdan o tienen este mismo componente. El componente que sí cuesta más difícil, o es más difícil encontrar, es el del altar como lo conocemos hoy en día. Ese componente parece que sí es algo, no extraño, pero sí es un componente muy particular que no se encuentra en todos lados, que es difícil rastrear. Yo haciendo ahí mi tarea, preguntando con los más grandes de la familia, en algunos casos no hay recuerdo de que fuera una costumbre, como sí la costumbre de los dulces, de pedir la calabaza, o que se ofreciera una canasta con dulces, eso sí existe de mucho tiempo atrás. Lo del altar, no tanto. Lo del altar, yo en mi casa materna o paterna no recuerdo la costumbre de tener o montar un altar. Sí, ir al panteón, eso sí, pero no el de montar un altar. Entonces, hay elementos, pues,
tanto prehispánicos como de la antigüedad romana y celta. Hay elementos cristianos que se funcionaron y entre los siglos de 18, 19, 20 los vemos acá presentes en México. Habría ya, tal vez para terminar la reflexión, ¿qué poder decir o cómo concluir ante esta idea de que se debe mantener como una cierta pureza en las celebraciones o en los festejos que tenemos, especialmente en el caso del Día de Muertos, ya sea por razones de idiosincrasia nacional o de creencia religiosa? Sí, es que, mira, por ejemplo, dicen, es que algo que hace único la celebración del Día de Muertos en México es que celebran la muerte. Se ríen de ella, Se ríen, sí. Pero entonces hay que entender esta raíz católica. Es que no estás feliz porque se murió alguien, estás feliz porque salió del purgatorio y se fue al cielo. Que ese es el objetivo final del católico, llegar al cielo, estar para la eternidad en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, por eso era fiesta. Y motivo de regocijo. Y los mesoamericanos también tenían su fiesta, porque cuando ellos tumbaban la estatuilla esa de masa del poste, estaban venciendo a la muerte. Entonces celebraban que habían vencido a la muerte como un año más, ¿no? O sea, ya la libramos un año más. Y por eso estaban contentos. No estaban contentos porque alguien se hubiera muerto. Ni se están burlando, ni se están riendo de la muerte en sí, sino más bien celebrando la vida o celebrando la vida eterna en el caso de esto de que los santos difuntos se van al cielo, ¿no? Y salen del purgatorio. Pero pues, vemos que es toda una evolución y toda una mezcla. Y de repente dicen, no, es que el Halloween viene de Estados Unidos y no es mexicano. Pues en Estados Unidos casi no se celebraba el Halloween. El Halloween nada más se celebraba en Maryland, porque Maryland era el estado más católico de Estados Unidos. ¿Sí? Y en algunas partes de las colonias del sur, Carolinas, Virginia, Georgia, donde había escoceses, irlandeses, porque cuando el Reino Unido se vuelve anglicano, después de Enrique VIII, los irlandeses y los escoceses se niegan y se mantienen católicos. Entonces, el que era británico, el que era inglés, era protestante. Y el protestantismo es un surgimiento ahí como del renacimiento, es más racional. Y entonces se quita mitos, dice, no, esto de que las almas vengan, o sea, ¿cómo? Sí, como y entonces, quitan ese tipo de celebraciones. Los católicos traen la tradición medieval, que es un sincretismo celta, que tiene raíces romanas, y entonces los católicos de Escocia e Irlanda lo siguen practicando. Y ellos se van a Maryland, ellos se van a estas partes de los Apalaches, y en esas partes se celebra el Halloween. Pero en Nueva York, en Boston, así donde son protestantes, no se celebra el Halloween. Además, entonces... Pero es la celebración del Halloween, no la que nos presentan los centros comerciales de hoy en día, ni lo que nos presenta Hollywood. Porque ahora vas a ver el Halloween como el ciclo de las películas de terror, y va a salir ahí el Jason con la machete, sierra eléctrica, o no sé, no, esa parte del terror, eso ya es, yo creo, de los algo, una creación 50, 60 para acá, ¿no? Y que agarró más fuerza en los 70 tal vez, es reciente. Cierto. El Halloween, o sea, la víspera del Día de Todos los Santos, era una celebración católica, irlandesa, escocesa, que resistió al protestantismo y que llegó a Estados Unidos. Pero que luego en Estados Unidos, en esa cultura del consumismo, adquirió elementos pues originales, propios, novedosos, como aquí hemos visto que pues, en el caso de la celebración del Día de Muertos, sí pudo haber adquirido elementos propios del siglo XX. Por ejemplo, el de la calavera o el de la calaca como elemento iconográfico, la Catrina, pues difícilmente puede ser antes del siglo XX, porque es entonces cuando la gráfica popular mexicana difunde ese elemento en particular, que es el de los esqueletos. Y es que la Catrina representaba la decadencia del porfiriato. Era una mujer elegante de la élite porfirista que ya estaba tan vieja que no solo estaba muerta, ya se había hecho un esqueleto. ¿Sí? Entonces es un elemento moderno. Y no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Pero de repente dijeron, está muerta, métela en el Día de Muertos. Pero claro. Posadas nunca la dibujó para que fuera del Día de Muertos.
Correcto, entonces ahí vemos cómo las fiestas no necesariamente tienen este componente ancestral o milenario, sino que también se nutren con elementos muy modernos que se van incorporando, que se van intercambiando, se van fusionando y las hacen ricas, que es... ¿Sí? A mí me encantó un meme que vi por ahí un día que decía, no olvidemos que el desfile de Día de Muertos que se hace en la Ciudad de México es una tradición tan ancestral que la introdujo la producción de la película de James Bond en el año 2015. El actual, porque actualmente es un gran Sí. monumental festival o desfile de Día de A Muertos. mí me ha tocado estar 2 o 3 veces, de 2015 para acá, 2 o 3 veces he estado por el Día de Muertos en Ciudad de México, con motivo de las carreras de Fórmula 1, y me ha tocado estar con extranjeros. Y entonces fuimos a ver el desfile y me dicen los extranjeros, no, es que ustedes que tienen esta tradición milenaria, y le dije, no, o sea, cuando hicieron la película de James Bond, hicieron un desfile para grabar las escenas de la película y ya el gobierno de la Ciudad de México decidió seguirlo haciendo. Y la verdad es que está padre, se disfruta y nos está poniendo en el mundo, o sea, de hecho que el mundo nos voltea a ver y ya Disney sacó la película de Coco y entonces ahora conocen más de México gracias a eso. Sí. Entonces lo puedes ver como negativo porque, ay, es que lo inventaron y nos lo trajo James Bond, pero pues mira, a fin de cuentas lo están identificando con nosotros y también nos da identidad, lo hemos adoptado con gusto. Exactamente. Y yo como profesor de prepa te diría, hace 23 años que empecé a dar clases, en el Día de Muertos yo jamás vi a alguien disfrazado del Día de Muertos. Y ahorita estoy viendo a todos mis alumnos que vienen y se pintan la cara de calavera. Correcto. Sí, Sí, o sea, la fiesta se va creando, se va transformando constantemente. No, sí. no es una cosa que permanezca ahí. Y ese es pues más o menos como funciona la cultura, digamos, ¿no? La cultura humana a lo largo de toda la historia, ¿no? No hay identidades esenciales que permanezcan para No, siempre. todo está en evolución. Toda esta evolución y pues ahí están historias y ahí hay mitos. Yo creo que de esta manera, haciendo una revisión que termina con a manera de esta conclusión, en la que pues, las fiestas están evolucionando, no tiene caso buscar esas esencias, esos orígenes únicos que mantener. Podríamos terminar esta primera emisión o primera sesión que hemos tenido y pensar en temas a propósito de este mes, pues para tener otra discusión como la que hemos tenido, muy enriquecedora, pues esperando que a los escuchas, a nuestro público, a nuestra audiencia también les haya dejado algo para reflexionar, algo que conocer y pues también recibir propuestas de nuevas temáticas quizá que abordar sería interesante. Sí, y muy importante, pues con este ciclo que vamos a empezar, con este capítulo 1 y un capítulo 0 piloto que ya tuvimos de la independencia de México, Correcto. Invitar a todos a que empiecen a seguir este canal de YouTube que vamos a hacer, entre historias y mitos. Aquí vamos a estar publicando periódicamente pues todas las entregas o episodios que vamos a estar grabando y los invitamos a seguirnos, a compartir la liga de nuestro canal para que nos conozcan más y pues a ver sus comentarios, que nos den pauta para hacer capítulos posteriores, ¿verdad? Buscar más historias y mitos, así es. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.